Bienvenidos sean todos al repaso de la lección de la escuela sabática número 5, bajo el título ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Desde los tiempos de Adán y Eva, tras su partida del jardín del Edén, la humanidad ha experimentado una profunda sensación de pérdida y soledad, especialmente en momentos de angustia. Estos sentimientos de soledad, pérdida, abandono y miedo se encuentran entre las emociones más traumáticas que podamos experimentar nosotros los seres humanos. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo los salmistas expresaron estas emociones, anhelando la presencia del Padre Celestial y preguntándose, ¿por qué escondes de mí tu rostro? Incluso Jesús, en su momento de angustia allí en la cruz, exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras realmente reflejan una verdad fundamental. Si hay algo que nos iguala como seres humanos, es el sufrimiento. Hoy profundizaremos en cómo los salmos abordan estos sentimientos universales y cómo, a pesar de los momentos de angustia, soledad y desamparo, no debemos perder la esperanza. La promesa bíblica es que Dios está con nosotros, compartiendo nuestro sufrimiento, aunque no siempre interviene de manera que nosotros esperamos. Dios tiene la capacidad de reencauzar el mal causado por diversas circunstancias, transformando lo malo en bueno y trayendo victoria donde hay derrota. Reflexionaremos sobre la idea de que el sufrimiento no es una herramienta divina para corregirnos o enseñarnos. Si realmente el sufrimiento da lecciones, el mundo estaría poblado de sabios. La bondad de Dios es central en nuestra fe y debemos de mantener la esperanza en su promesa de poner fin, de acabar, de terminar con el miedo, la soledad, el abandono, la tristeza, la angustia y el dolor para siempre. Preparemos nuestras mentes y corazones para una enseñanza enriquecedora y reflexiva en este tema crucial. Buscamos comprender en esta lección cómo es el corazón de Dios y cómo podemos encontrar consuelo y esperanza en medio de nuestras propias luchas y sufrimientos. Entramos a la primera parte, dabar, palabra. La palabra teodicea viene del griego y significa justificar a Dios. La teodicea es una idea que se usa en el estudio de la teología y la filosofía para entender cómo Dios, siendo bueno y todopoderoso, permite que existan cosas malas y sufrimiento en el mundo. Este concepto de teodicea fue introducido por un pensador alemán en el siglo XVII llamado Gottfried Wilhelm Leibniz. Seguramente está mal pronunciado, es un nombre en alemán. Pero este pensador introdujo este concepto de teodicea y este ha sido un tema muy importante para aquellos que estudian teología y filosofía. Básicamente la teodicea trata de explicar por qué. Si Dios es tan poderoso, es decir, es todopoderoso y bueno, hay maldad y dolor en la vida. Este es un asunto que es conocido como el problema del mal. Y es un desafío para cada uno de nosotros, los seres humanos limitados, para poder comprender esto y mantener la fe en un Dios que cuida de nosotros. Los salmos están llenos de expresiones que manifiestan cómo los salmistas entendían el sufrimiento. Ellos, por ejemplo, lo percibían como la ausencia de Dios,
el Dios que oculta su rostro, también el silencio de Dios. Y ahora existen aquí dos salmos que son muy importantes para la cuestión de la teodicea. El Salmo 88 y el Salmo 73. El Salmo 88 habla del silencio de Dios y también manifiesta allí un escenario muy oscuro. Por ejemplo, allí dice Salmo 88, oh Jehová, Dios mío de mi salvación, día y noche clamo a ti, llega mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida está cerca del sepulcro. Soy contado entre los que descienden al Seol, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Observemos cómo el sufrimiento es interpretado por el salmista de una forma que es causado y provocado por el mismísimo Dios. Es Dios en el que me ha afligido. Él es el que produce esa ira que reposa sobre mí. He sido arrebatado de la mano de Dios. Me ha colocado Él en lugares profundos. Esa es la manera como el salmista explica el dolor, el sufrimiento. Tenemos que tener en cuenta que no hay respuestas fáciles a la cuestión de la teodicea, ni la manera de explicar cómo un Dios de amor no interviene en todo momento para evitar e impedir el sufrimiento. Sin embargo, debemos de considerar lo siguiente. Nosotros vivimos del lado de acá de la eternidad. Estamos inmersos en un gran conflicto entre el bien y el mal. El sufrimiento forma parte del estado de la vida de pecado que nosotros vivimos. Aquí en este mundo hay un enemigo, se llama Diablo, Satanás, que es el que provoca el sufrimiento y el dolor en todo tiempo. Nuestras malas decisiones también provocan dolor y producen sufrimiento. Y Dios nunca va a quitar de nosotros esa libertad con la cual nos creó. En el canto de Asaf, que encontramos en el Salmo 73, se plantea la teodicea de forma explícita. Mire cómo dice allí este Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El salmista casi cae en la falta de fe, en no creer y confiar en ese Dios bueno y todopoderoso. Casi resbalan sus pies. ¿Por qué razón? Porque él no puede entender cómo los arrogantes, los impíos, los que hacen maldad, los que maquinan la maldad, pueden prosperar y pareciera que todo le va bien. El salmista no puede conciliar la idea de cómo es posible que estos malvados prosperen, estos contrarios a Dios, estos que realmente viven todo el tiempo maquinando el mal. Y sin embargo, los que intentan hacer el bien, los que viven apegados a Dios, estos son los que sufren, los que pasan por dolor. En el verso 17, él comprende el tema del sufrimiento. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El conocimiento lo hace entender que Dios es justo y que muy pronto las cosas se pondrán en su lugar. Asimismo le pasó a Job, allí en Job 42:5. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. De oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven, ahora te comprendo de verdad. Así el salmista en el santuario, en la intimidad con Dios, en la presencia de Dios, comprende la realidad del sufrimiento. Analicemos esto importante. El salmo empieza con la palabra hebrea tov, que significa bueno, y termina también con esta palabra, tov.
En el Salmo 73:1 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Y en el Salmo 73:28, el último versículo, dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, es lo bueno. El Salmo comienza con Dios siendo bueno y termina con Dios siendo bueno. Este marco es un recurso literario llamado inclusio, que apunta a la idea principal que Dios es bueno. A pesar del sufrimiento, del dolor, de que no podamos explicar de este lado de la eternidad algunas cuestiones que no sabemos el por qué, debemos entender algo sumamente importante, trascendental y clave. Dios es bueno. Dios es misericordia. Dios es bondadoso. Dios fue bueno, es bueno y siempre será bueno. Vamos a la segunda parte de nuestro estudio. Pesher, interpretación. En el Antiguo Testamento aparece la oscuridad, las tinieblas, que se asocia con la muerte, con el dolor, con el sufrimiento, pero aún en medio de ella está Dios. Él domina la más densa oscuridad, demostrando su soberanía. La cosmovisión bíblica es teocéntrica, no dualista, y sitúa a Dios como soberano, como el centro de todo. A pesar de que las cosas malas suceden, a pesar del sufrimiento y del dolor, que Dios no causa ni es cómplice, Él está por encima del mal. Él es soberano y reencausa el mal en bien. Aunque andes en valles de sombra y de muerte, no temas, porque yo estoy contigo. Él está en medio del dolor. Él está allí, en la más densa oscuridad, en el sufrimiento, en la injusticia. No debemos de construir imágenes distorsionadas de Dios. Las explicaciones tradicionales, por algo Dios lo permite. Algo bueno Dios quiere sacar de esto. No le preguntes a Dios por qué, sino para qué. Todos estos comentarios, de una manera u otra, distorsionan la imagen de un Dios bueno. Debemos recordar que en este contexto en que vivimos de pecado, Dios sufre. Los ángeles sufren. Los seres humanos sufrimos. Los animales sufren. Toda la creación sufre. No hagamos de las dificultades, el sufrimiento, la angustia, todo el dolor que enfrentamos, herramientas utilizadas por Dios para enseñarnos algo. Lo estamos haciendo un profesor cínico. Ese no es Dios, porque Dios es bueno. Cuando observamos y conocemos a Dios de forma íntima, nos damos cuenta de que Él es todopoderoso. Muy pronto pondrá todo en su lugar. El sufrimiento no existirá, desaparecerá para siempre. Los que veíamos haciendo maldad y prosperando, desaparecerán y nunca más los veremos. Recordemos Éxodo 14:13. Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por nosotros. Porque los egipcios, los malos, los impíos, los que maquinan la maldad, los que aparentemente hoy están prosperando, a quienes habéis visto, no los volveréis a ver jamás. Dios es bueno, pronto acomodará todas las cosas en su justo lugar. Entramos en la tercera parte de nuestro estudio, Edut, testimonio. ¿Y qué testimonio más poderoso? El de Jesús.
Él sufrió. El mismísimo Dios encarnado experimenta la más densa oscuridad. Mateo 27:46 dice, a eso de las 3 de la tarde, Jesús gritó fuerte, Elí, Elí, lama sabactaní, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aunque el mismo Jesús se sentía abandonado por su Padre, naturalmente estaba cargando el peso del pecado de la humanidad, estaba enfrentando la verdadera muerte, consecuencia del pecado de toda la raza humana. Aunque él estaba experimentando una oscuridad y una soledad absoluta. Miren lo que dice Elena G. de White. En esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo. Quizás en medio de la más sombría tormenta no vemos a Dios, pero está demostrado que Él está allí. En la cruz, lo que parecía victoria del mal, en realidad, fue el punto de inflexión del plan de la salvación, que hizo posible el retorno de la humanidad a Dios. El Padre sufrió juntamente con su Hijo la aparente derrota. En realidad era la victoria. Solamente se necesita un cambio de perspectiva para darnos cuenta. La aparente ausencia de Dios nunca es ausencia real. Dios siempre está con nosotros. No oculta de nosotros su rostro. No guarda silencio, sino que está trabajando. Nunca hay ausencia de Dios. Él es Jehová, el Dios siempre presente. Que tu testimonio, que mi testimonio, sea tan convincente ante el mundo. Y aunque pasemos por el valle de la sombra y de la muerte, por el ojo de la fe, podamos confiar que allí en medio de esa profunda oscuridad, allí está la presencia, el cuidado, el apoyo y la seguridad de Dios. Entramos a la última parte de nuestro estudio, Tejilín, alabanzas. Y me gustaría terminar con una parte de una estrofa del himno Cuando en la vida cae una oscuridad, de Brian Wren. Este himno es hermoso y habla acerca del sufrimiento y del dolor que enfrentamos los seres humanos. Y en una porción, la última porción de la primera estrofa, dice: alcánzanos, Jesús, desde tu cruz, aunque nos sintamos olvidados. Susténtanos durante la noche dolorosa, hasta que despierten nuevos amaneceres. En este mundo de pecado, todos sufrimos. No todo lo que vemos en las redes sociales es verdad. No todo lo que aparenta ser es. Todos sufrimos. Dios sufre, los ángeles sufren, todos los seres humanos sufren, los animales sufren, toda la creación sufre. Pero muy pronto esto terminará. Las lágrimas de dolor se convertirán en lágrimas de alegría. Jesús Todopoderoso vendrá y terminará para siempre con el dolor y el sufrimiento. Ya nunca más vamos a tener la necesidad de responder preguntas de teodicea.
¿Por qué si hay un Dios todopoderoso? ¿Por qué hay tanto dolor y sufrimiento? Vamos a vivir en un mundo de paz, de felicidad, donde nunca más sufriremos. Esa es la esperanza. Ese es el anhelo. Y ese es el deseo de cada uno de nosotros, los cristianos, los seguidores de Jesús. Y ese día será muy pronto. Querido hermano, quiero verte en ese momento. Si estás atravesando algún dolor, algún sufrimiento, alguna enfermedad, alguna situación desesperante, algún valle oscuro de sombra y de muerte, mantente aferrado a Dios, aunque no lo veas, aunque parezca que está en silencio. Él está allí a tu lado, Él está contigo, te sostiene con su mano derecha y te dice: no temas, yo estoy acá. Esto que parece una derrota total, yo la convertiré en una victoria gloriosa. Pronto nos encontraremos en el reino de los cielos. Allí quiero verte.